Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por el momento que nos concede para recibir su palabra después del tiempo de alabarle, de reconocerle en el canto y en cada una de las cosas que nos ha permitido hacer hasta este momento. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo 32, y leemos los versos 19 al 26. Éxodo 32, 19 al 26, dice así la palabra: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el momento que disfrutamos al estar juntos. Queremos venir delante de ti para pedir perdón por nuestros pecados. Todo aquello que puede estorbar en nuestra comunión contigo, que pueda estorbar en nuestra comunión unos con otros, que pueda perturbar nuestra mente, apártalo de nosotros, toda congoja, toda preocupación, toda ira, todo enojo, de modo, Padre, que podamos presentarnos delante de ti en este momento con corazones abiertos, con mente entendida, para recibir con humildad esta exhortación de tu palabra. Que nos gocemos en ello y que levantes por el poder de tu Espíritu grandes frutos espirituales de este momento de recibir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana, hermanos y hermanas, vamos a tratar de encontrar en la Escritura una respuesta a esta pregunta: ¿con quién es tu problema? La pregunta da por hecho de que tenemos problemas. Seguramente tenemos todo tipo de problemas. No solo tenemos problemas, sino diversas clases de problemas. Ahora, cada vez que hablo de tener problemas, siempre pregunto si hay alguien aquí que no tenga problemas. Alguien que no tenga problemas se puede poner de pie y nos dice cómo hace para no tener problemas. Y no solamente cómo hace, sino que nos dé la fórmula. Porque el tema de esta mañana da por entendido que todos tenemos problemas. Pero también quiero advertir que no vamos a hablar de los problemas que nos aquejan en la vida diaria. Estamos enfermos, estamos sin trabajo, y el que tiene trabajo se queja de lo poquito que gana. Tengo problemas en mi matrimonio, en mi noviazgo, con los hijos se quejan de los padres, me quejo del vecino, tengo problemas de toda clase. Pero esta vez no vamos a hablar de ese problema. La gran pregunta que vamos a hacernos es: hay un problema que llevó al pueblo de Israel en medio del desierto a hacerse
por sí mismo, como nación, como pueblo, a hacerse por sí mismo un Dios. ¿Ya? Esta gran historia del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, fueron encaminados por Moisés, guiados por Dios. Cruzaron el mar, una historia muy larga, hermanos. Y cada vez que estudiamos la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por supuesto que no nos queda menos que admirarnos del poder de Dios. Cuántas cosas grandes Dios hizo con el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto y encaminarlos al desierto, hasta llegar al momento en que estaban entre el mar y el ejército enemigo, listos para morir. Pero Dios abrió el mar y pasaron en seco. Amén. Una tremenda historia, y todo lo que había hecho Dios en el tiempo de las plagas allí en Egipto, y los condujo hasta el desierto. Y cuando ya se habían encaminado bastante por el desierto, llegó el momento en que Dios llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí. Allí Dios iba a darle las leyes, todo lo que conocemos como las leyes. Siempre digo, hermanos y hermanas, las leyes no son los 10 mandamientos. Hay mucha gente, incluso muchos cristianos, que se supone que debemos conocer bien la Biblia. Las leyes con los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos no son las leyes. Apenas son el encabezado de las leyes, que son libros enteros comenzando desde Éxodo. Todo Éxodo está lleno de leyes. Todo Números, todo Levítico, todo Deuteronomio. Leyes que se repiten una y otra vez. Leyes que tienen que ver con la relación entre familias allí en el desierto, y por supuesto la comunión con Dios y el rol de los sacerdotes y el uso del tabernáculo. No son solo 10 mandamientos, oiga, ley de una nación que apenas surgía en el desierto. Salieron de Egipto sin leyes, sin rey, sin principios sociales de ninguna clase. Así salieron y se encaminaron al desierto hasta cuando Dios dio a Moisés las leyes allá en la cima del monte Sinaí. Yo quisiera que pensáramos un poquito, hermanos, en el gozo de Moisés, a quien le había sufrido mucho frente al pueblo allí en Egipto. Los mismos hebreos no entendían cómo Dios les hablaba a través de Moisés, no conocían a Moisés. Por un lado, no era fácil que ellos, los mismos hebreos, le reconocieran como el hombre que Dios había escogido para sacarles de Egipto. Y por otro lado, las grandes batallas frente al mismo faraón. Y cuando salió Moisés con el pueblo y cruzaron el mar, Señor, qué bueno que ya estamos en el desierto. Y cuando están en el desierto, Moisés recuerde un poquito eso, era todo. No era un rey, pero ocupaba las funciones de rey. Nadie lo había nombrado líder, pero era el líder. No lo había el Señor ungido como sacerdote, pero ejercía sacerdocio. Era el que resolvía los problemas de cualquier cosa. Moisés, tenemos hambre. Moisés, mucho sol. Moisés, mucho frío en la noche. Moisés, se me perdieron los animalitos en medio desierto. Moisés. Y cuando Dios lo llama a la cima del Sinaí, ay, Señor, qué bendición que me das las leyes del pueblo. Ya tenemos leyes. Ahora solo falta que el pueblo las obedezca. Y si obedecemos la ley de Dios, seguro nos va a ir muy bien en el camino. Cuando llegó el momento en que descendió Moisés del monte Sinaí, y con él estaban 2 de ellos, bajaron, y ¿qué encontraron, hermanos? Oh, qué decepción tan grande. Encontraron una enorme fiesta pagana, una enorme fiesta idolátrica. Y lo primero que vieron fue al pueblo danzando alrededor
de un becerro de oro. Hermanos, hermanas, qué tremendo problema. Una razón para ira, ¿comprende? Una razón de decepción, una razón de tristeza, una razón de decir, no sigo más con esto. Gracias al Señor que puso tremenda paciencia y sabiduría en el corazón de Moisés. Necesitaban un Dios, tenían un Dios, Dios Jehová. Pero ¿sabe por qué ellos dudaron de ese Dios Jehová? Mire, Dios Jehová no lo conocemos. Apenas Moisés nos ha venido a decir quién es. Y hizo grandes cosas allá en Egipto. Y nos sacó. Qué cosa tan grande cuando abrió el mar. Y pensábamos que todos íbamos a morir bajo la espada del enemigo o ahogados en el mar. Pero Dios abrió el mar y pasamos aquí. ¿Saben cuál es el problema? Que Moisés subió a la cima hace ya largo rato, una gran cantidad de días, y no sabemos dónde está. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿No será que murió allí donde se fue? ¿No será que huyó de nosotros? Alguna situación difícil hubo entre su Dios, Jehová, y él, y huyó y nos dejó aquí abandonados. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que este no es un problema solamente de los hebreos, es un problema del ser humano. Si no vemos al líder cara a cara, hermanos, cuánta tristeza. Hay que reconocer que de repente una iglesia está estable, está creciendo. Porque tenemos un tremendo pastor que hace, que predica. Óigame, pero se enfermó el pastor, se enfermó la iglesia. Renunció el pastor, se dividió la iglesia. Como que estamos acostumbrados a que si no está el hombre de cara visible, se acabó la cosa. No está el hombre de Dios, Moisés, entonces Dios se fue con él. Y vinieron a Aarón. Hermanos, cuánta responsabilidad tiene Aarón en todo esto. Mire bien, Aarón es el hermano de Moisés. Moisés, Aarón y su hermana María o Miriam, depende de en qué idioma lo diga. María o Miriam es la misma persona, es la hermana de Moisés y Aarón. Los tres son levitas, la tribu escogida por Dios dentro del pueblo de Israel para que sirvieran exactamente a Dios en el tabernáculo, en las cosas que tienen que ver con el desarrollo espiritual de la nación. Así que Aarón tiene igual responsabilidad que Moisés. Cuando Moisés subió al monte para recibir las leyes de Dios, Aarón quedó al frente. El sacerdote, el padre de los sacerdotes de Israel. Y ahora, qué decepción, hermanos. La primera pregunta que hace a Moisés a Aarón: ¿qué has hecho? Nada, como no te vieron, entonces dijeron, necesitamos otro Dios. Ese Dios de Moisés parece que se fue con él. No sabemos qué haya pasado. Hagamos para nosotros otro Dios. Hermanos, qué historia tan triste. Como pensaban que Dios no estaba con ellos ya, trataron de hacerse su propio Dios. Sabe que de repente leemos estas historias muy antiguas. Pastor, pero eso ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es que hay cristianos que se hacen sus propios diosesitos. Hay cristianos que tienen su propio Dios en el trabajo. Mi Dios es el trabajo. Si no trabajo, no como. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Pero el trabajo no es tu Dios. Si no fuera por mis propios esfuerzos, que yo estudio, que yo trabajo, tú te has vuelto tu propio Dios. Qué bueno, hermano, Dios te bendijo. No, Dios no, es que yo estudié, es que yo me esforcé. Usted no sabe cuántas noches yo me desvelé para lograr lo que alcanza. Dale gracias a Dios por las energías y fuerzas que te dio. Pero tú no eres un diosecito. ¿Cuántas cosas se han convertido en un Dios para nosotros, alejando de nosotros al verdadero Dios? Y además, mire, con estos años tan difíciles de este COVID que nos vino a alejar, gracias a Dios que ya hay menos presión sobre eso, pero
¿Cuánta gente se hizo su propio diosecito en casa? Ya no solo ya no se congregaban, ya no se congregan. Es que ya no hace falta. Cuando el templo cerró en mi iglesia, en aquel tiempo cerró, yo no sé, hay templos que cerraron definitivamente, no se volvieron a abrir. Óigame, me acostumbré a no ir a la iglesia y aprendí que se puede ser iglesia en la casa. Qué engaño tan grande, y muchos cayeron en esa trampa. Tienen su propio diosecito en su propia casa. Así que estos peligros que vivió el pueblo de Israel allá en el desierto son también nuestros peligros hoy día. Y mire qué cosa, el pueblo de Israel aparece aquí con una calificación tremenda, hermanos. Un pueblo dedicado al mal, un pueblo inclinado al mal. Versos 21 y 22. Cuando Moisés descendió del monte y vio todo aquello, lo primero que hizo fue hablar con su hermano Aarón. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Óyeme, qué frase, me hace pensar mucho cuando leo esta frase. Moisés, pero ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te asustas? Tú conoces qué clase de pueblo tenemos. ¿Sabe una cosa? Aarón había cometido tremendo pecado, pero en esta frase tiene razón. ¿Por qué? Moisés, tú te asustas. Si tú conoces el pueblo que tenemos, idólatras todos. Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, pero todos ellos salieron adorando a los dioses egipcios, si en eso habían crecido. Estaban aprendiendo a conocer a Jehová, y por mucho que el Dios Jehová hizo con ellos allá, no aprendieron a conocerlo nunca. Nunca dejaron de adorar a los dioses que habían aprendido a adorar en Egipto. Ni la religiosidad pagana, ni hacerse sus propios dioses con sus propias manos. Nunca dejaron eso. Me hace pensar en nosotros, hermanos. Ay, pastor, ya vio el asalto de ayer por allá y la violación de aquel. Y yo le diría lo mismo que Aarón. Ay, hermanito, ¿y de qué se asusta? Si vivimos en medio de una nación, no solo Nicaragua, todo el mundo. Violencia, violaciones, maltrato a los niños, homosexualismo, adulterio, fornicación, aborto, mentira. Seguimos la lista, hermanos, y no paramos. Por eso es que hace falta con urgencia la predicación de la palabra. Si no fuera porque reconocemos que nuestras naciones están tan metidas en el pecado, sometidas al mal, no habría necesidad de predicación. ¿Por qué es urgente la predicación del evangelio? Porque ese es el mundo que vivimos. Y Aarón le dijo con toda claridad a Moisés: ¿de qué te asustas, Moisés? Tú sabes el pueblo en el cual vivimos. Tú conoces al pueblo. Es un pueblo inclinado al mal, inclinado al pecado. Ahora, una cosa en la que no tiene razón Aarón. Está bien que el pueblo es así, pero ¿por qué tú caíste con ellos? Tú eres el que estaba ahí al frente. Tú debiste ver guiado al pueblo y decir no a la idolatría. Bueno, es que, hermanos, la mayoría manda, ¿no es cierto? Ya sabemos, ¿verdad? Con mucha frecuencia repetimos esto. ¿Cómo es el dicho de la gente en todos lados? La voz del pueblo es la voz de Dios. Siempre he reconocido una cosa, hermanos. Ellos se hicieron su propio Dios aquí. Fíjese que si nosotros atendemos al concepto de democracia, democracia. ¿Qué cosa es democracia, hermanos? Cuando la mayoría decide. Aquí hay una decisión bien democrática. ¿No? Clarito.
Aarón, ¿qué hacemos? Tu hermano se fue, quién sabe qué le pasó. A lo mejor se enfermó, le dio un infarto o se fue huyendo por algún problema y nos dejó aquí abandonados. ¿Qué hacemos, Aarón? Bueno, yo voy a hacer lo que la mayoría diga. Bueno, hagamos nuestro propio Dios, porque nosotros necesitamos un Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Todo el mundo necesita un Dios. Aún el ateo. Porque el ateo siempre dice, soy ateo gracias a Dios. Siempre necesita a alguien, ya sea de sí mismo o de otros. El hombre no puede vivir sin depender de algo en el espíritu. Espiritualmente somos dependientes de algo. Necesitamos creer en algo. Y ellos dijeron, el Dios de Moisés no nos abandonó, entonces hagamos nuestro propio Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y oiga, la mayoría, dice Aarón, me siento respaldado por la mayoría. ¿Qué situación más democrática, hermanos? Y entonces Aarón, impulsado por eso, quítense todos sus chapitas, sus joyas, y oiga, ahí, e hicieron su propio Dios. Y con ello la gente empieza a decir, la voz del pueblo, Dios habló por el pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuidado, hermanitos, que hay iglesias que se han dividido por la mayoría. No estamos de acuerdo con ese mensaje del pastor, lo mismo todos los días, o no estoy de acuerdo con aquel. ¿Cuántos están de acuerdo que se vaya? O nos vamos, la mayoría. Y se dividió la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos, si hay algo que el diablo sabe hacer, es engañar. Y la Biblia nos advierte que aún los siervos de Dios, la iglesia, puede ser engañada. Cuidado con esto de que la mayoría, porque tenemos que entender, hermanos y hermanas, que Dios es soberano, aunque solo haya uno. La gran frase del profeta Elías, ¿la recuerda? El profeta Elías se levantó en medio de un tremendo tiempo de Israel, en Judá, cuando estaba lleno de idolatría, y aún algunos profetas de Jehová se habían pasado a los dioses paganos. Y en aquel momento de aquella cumbre, cuando Dios puso a Elías frente a más de 400 profetas falsos, ¿qué dijo Elías? Solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Verdad que esta es una equivocación, hermanos? No puede ser que 400 profetas de un dios, de Baal, y 300 profetas de Acera, en esa historia son 700 profetas contrarios a uno. La mayoría tiene razón. No, hermano, Dios tenía un profeta y Dios seguía siendo Dios. Dios no es un Dios de las mayorías. Dios es un Dios del que cree en Él, aunque seamos 4 o 5. No es un asunto de cantidad de personas. Cuando Aarón respondió a Moisés, también tuvo que reconocer que uno de los argumentos del pueblo cuando le dijo hagamos un Dios para nosotros es que el líder se fue, el vocero de Dios ya no está con nosotros. Versículo 13, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si vemos este argumento desde el punto de vista humano, tenían razón, Pues si se fue, Dios hizo su Dios, el Dios de Moisés. Todavía no habían aprendido que era el Dios de ellos. Moisés, a quien dice que Dios le puso frente a nosotros, se fue, nos abandonó. Estamos solitos, estamos huérfanos, necesitamos un Dios. Esto ocurre, hermanos y hermanas, porque ellos habían puesto su confianza en el hombre, no en Dios. Y esto es un mal humano. Esto es un mal en lo social, en la política, en la iglesia, en la empresa, en el negocio.
Siempre necesitamos ver a alguien. Ahora, por razones de orden, de organización, siempre necesitamos personas a cargo, pero no son dioses. Siempre se necesita un liderazgo sólido en la iglesia, pastor o pastores o diáconos, siervos de Dios, cierto, hermanos, pero no son dioses. Dios había puesto a Moisés al frente de la nación, pero Moisés no era Dios. No hay excusa para que nosotros digamos, como se fue cerremos mejor. Ay, hermano, qué triste. ¿De quién estás dependiendo? ¿De Dios o del hombre? Ellos creyeron resolver a su modo carnal, como muchas veces nosotros también queremos resolver todos nuestros problemas al modo nuestro, haciendo a un lado al Dios de la Biblia. Se hicieron su propio Dios. Versículo 24. Yo les respondí, dice Aarón a Moisés: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Porque yo no sé cuántas veces usted ha pasado su vista por este pasaje. Cada vez que lo leo una y otra vez me detengo aquí, porque óigame, este Aarón, siervo de Dios también, no era un tonto, ¿verdad? Pero parece tonto. Aquí lo que está diciendo es de un niño. Mira, Aarón, hagámonos un Dios porque tu hermano se perdió, yo no sé dónde está, así que, muy bien. ¿Tienen oro? Oh, sí, aquí abunda el oro. Y me lo dieron y lo junté en el fuego y salió. Óyeme, cuánta magia, ¿verdad? Solo lo eché en el fuego y salió. Yo no sé si los niños de preescolar creerían este cuento. Se hizo solito. No, ¿verdad, hermanos? Ya nosotros estamos lo suficientemente grandecitos como para creer estas cosas. Pero quiero advertirle, también nosotros creemos estas cosas. Ay, a mí me sorprenden muchos hermanitos que vienen contándome cosas que ven en el Facebook. Fíjese que por allá apareció un gran profeta que dijo tal o cual cosa. ¿Usted está creyendo eso? Fíjese que dicen que viene un gran asteroide, se llama así, ¿verdad? Los astros y que va a aplastar la tierra. ¿Y usted creyó eso? O sea que ya Dios no está en control de los planetas y del... Dios puso, y lo dice la Biblia clarito, que Dios puso un lugar para cada cosa que vemos en el cielo. Hermanos, la luna nunca va a caer sobre la tierra, ¿está claro? Hermanos, el sol nunca va a caer sobre la tierra. Ya sé que hay un pasaje del Apocalipsis que dice que el sol caerá. No, óigame, el lenguaje figurado no lo confunda. ¿Sabe por qué? Porque quiero explicarles un poquito, y no se trata de un tratado científico hoy. Solo que estudie cómo se forman las mareas del mar. Las mareas del mar se forman cuando la luna, el movimiento por la situación del peso de los astros. De manera que si el sol se adelantara un poquito más en relación a la tierra se quemaría sin que el sol tenga que chocar. Y además habría una conmoción de movimiento que salimos disparados por el aire. No, ni siquiera será necesario que choque. No se puede. Dios así lo ha hecho. Cada uno de los planetas y astros y estrellas y satélites, todo lo que hay en el espacio, Dios estableció un lugar para uno y una órbita, de modo que ninguno se puede salir de esa órbita de hace miles de años. ¿Está claro? Porque hay creyentes que creen cualquier cosa, como Aarón, que quiere que creamos que el becerro de oro se hizo solito. No, hermano, dejemos la ingenuidad. Ya estamos creciditos no solo en edad, sino en conocimiento de la palabra.
Y si usted cree, ay pastor, me siento mal porque no he crecido en la palabra, empiece hoy a crecer en la palabra. Y el primer punto para crecer en la palabra es crecer en la oración. No se olvide, es muy importante. Esto que le dieron es de oro, le dieron oro y formaron un becerro de oro. Ahora, hermanos, hay que darle importancia al oro. La gente valora las cosas de acuerdo a la calidad material con que ellos mismos las hacen. ¿Ya? ¿Qué es para usted más valioso? Un bastón, qué útil el bastón. ¿Un bastón de palo, de madera, o uno de oro? Ay, el de oro porque lo puedo vender carísimo. Le damos mucho valor a eso, ¿verdad? Siempre digo esto, hermanos, hay gente, los más ricos, y algunos como nosotros que no somos ricos, quisiéramos ser como los ricos. Un reloj de oro. Hermanitos, el reloj que yo compré en el mercado a 200 córdobas da la misma hora que el que vale $10,000. Ninguna diferencia hay entre la hora que da el uno y la hora que da el otro. Ah, pero es que es de oro. Ah, entonces, no es la utilidad lo que vale, sino el material de lo que está hecho. ¿Por qué le dieron muchísimo valor ellos al becerro? Porque era de oro. Si ha sido de palo, cualquier cosa. Ah, no, pero era de oro. Entonces, recuerde la frase que no nos alcanzó en el pasaje que estamos leyendo, porque sería más largo, pero ¿cuál es la frase que dijeron cuando lo vieron hecho? Este es el Dios que te sacó de Egipto. Ay, hermanos, yo creo que a Moisés le dolió todo lo que estaba pasando, pero al que más le dolió es a Dios. Por eso es que comenzamos con esa pregunta. ¿Tu problema con quién es? Tu problema no es con Moisés. Tu problema no es con Aarón. Tu problema es con Dios. No lo olvides. Pastor, no me siento bien porque aquel hermano y no sé qué, ¿por qué me cae mal? No, tu problema no es con el hermanito. Tu problema es con Dios. Siempre repito esta frase que escucho mucho del pastor Miguel Núñez. Escucho mucho al hermano, lo oigo predicar. Estudio a este y a otros hermanos en su contenido bíblico. Tiene una frase que es muy verdad. Cuando termina el mensaje y va por allá a la puerta a saludar a uno por uno, siempre hay personas que le han dicho, como nos dicen a todos, pastor, ese mensaje no fue edificante, a mí no me gustó. ¿Por qué, hermano? Siento que fue ofensivo, hermano. Si el mensaje, si yo te ofendí, perdóname. Si te ofendió la palabra, habla con Dios. Tu problema no es conmigo. Tu problema es con Dios por la palabra que oíste. Entonces, hermanos, el problema del pueblo de Israel no era con Moisés, ni era con Aarón. ¿Con quién es tu problema, hermano? No es con el hermanito que ves. No es con el que tienes ira o contienda. Tu problema es con Dios. Esto queda bien claro cuando Aarón sigue respondiendo a la pregunta de Moisés: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no detuviste al pueblo? ¿Por qué no lo exhortaste? Tú eres el líder. Ellos me lo dieron. No lo voy a despreciar. Es oro. Creen que cuando dan algo están comprando su comunión con Dios. ¿Ya? Bueno, no, solo tengo esto que es muy poco, pero no le voy a dar eso. No, voy a dar oro. Y aunque no lo tenga, voy a conseguirlo. Porque a Dios le agrada el oro. ¿A Dios le agrada el oro? Dios es el creador del oro, hermanos. No necesita oro. Entonces, dinero. ¿Sabe qué? Dios no va a la pulpería a comprar. No necesita dinero. Es el creador de todo. Solo Él es absolutamente suficiente consigo mismo, como ninguno de nosotros lo es. No necesita oro. No necesita que cualquiera diga:
pastor, usted no me ve. Ay, cuántas veces yo he oído esto, en muchas partes, no crea que solo aquí. Pastor, usted no me ve, pero es que ese día, que el día no puedo porque yo trabajo ese día. Bueno, está bien, usted mira que usted tiene que hacer tiempo con Dios y preocupe. Sí, pero aunque usted no me ve, yo mando los diezmos. O sea, se resolvió el problema, pues. Porque aunque usted no le sirve al Señor, no está en congregación, no está creciendo en conocimiento, en la comunión con otros, pero compro mi entrada al cielo con mis diezmos y ofrendas. Así es la cosa, así es como usted piensa. El oro de Israel en medio del desierto, y entonces Dios está contento porque le dimos oro. No importa cuál Dios, el Dios de Moisés, quién sabe qué se hizo, pero cualquier Dios que salga, ese es nuestro Dios. Y sigue diciendo Aarón, era de oro, me dieron oro, me lo dieron. Entonces lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué es un becerro, hermanos? No es el animalito, es una figura del animalito, mudo, impersonal, hecho a la imagen que ellos quisieron darle. Un Dios igual que los diosesitos que muchas veces nos hacemos para nosotros mismos. Un Dios al modo del hombre. ¿Acaso no es cierto la mucha gente de nuestras ciudades en todas las naciones de América Latina, con las fiestas patronales, de yeso, de madera, de oro puede ser, al modo de ellos, al tamaño que ellos quieren, impersonal? Cuando dice que ¿qué cosa es impersonal, hermano? Porque no es persona, que no le puede pedir nada. Están tan ciegos en su vida espiritual que hasta le piden y saben que no van a recibir nada. Así que no crea que estamos hablando de una historia que, aunque ocurrió hace miles de años, sigue siendo una historia de hoy. Es muy vigente en nuestros tiempos. Por supuesto, hermanos, que cuando Moisés está escuchando eso de su propio hermano Aarón, a quien él mismo ha formado delante de Dios, quiero mostrarte quién es Dios. Y desde que estuvieron juntos, cuando Moisés regresó de la casa de su suegro, a cuando Dios lo mandó, te voy a mandar allá para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y se juntaron allí Aarón, Moisés y María. Hermanos, Moisés les mostró todo lo que tenía que mostrarles de quién era Dios. Piensa en esto otra vez, digo, hermanos. No se trata solo del becerro de oro, se trata de la tremenda decepción que Moisés pudo haber sufrido en ver que Aarón no había aprendido nada. No había crecido nada en el conocimiento de Dios. Moisés les desafía para enfrentar el problema con la persona correcta. El problema de ustedes como nación no somos nosotros, ni Moisés ni Aarón. El problema de ustedes es con Dios. Tu problema no es conmigo, es con Dios. Viene Moisés y desafía a Aarón, versos 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Bueno, empecemos por aquí. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Ya lo dijimos. De las 12 tribus de Judá, de Israel, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví y le apartó como la tribu del sacerdocio, la tribu encargada de fortalecer espiritualmente a la nación, de dar a conocer al Dios Jehová y de mover el corazón de la nación hacia la adoración a Jehová en los sacrificios, en el tabernáculo, en las fiestas solemnes, en todos los sacrificios como la circuncisión y todas las cosas que Dios había establecido. Los responsables de conducir a la nación delante de Dios, la tribu de Leví, los hijos de Leví. Bueno, fíjese bien, cuando Moisés, aquí hay que tener bien claro, hermanos,
Fíjese bien que cuando usted está bien claro, bien clara de su liderazgo en la iglesia o en casa, en su propia familia, no tiene temor de las consecuencias. Porque ¿cuántas tribus son? Son 12 tribus y solo una se hizo al lado de Moisés. Muchos otros, porque también las tribus siguieron viviendo. Cuando llegaron a las tierras de Canaán, cruzaron el desierto. No quiere decir que todas las demás, pero la mayoría de ellos no se hicieron al lado de Moisés para servir a Jehová. ¿Quién está al lado de Jehová? La tribu de Leví completa y unos que otros de los demás. La mayoría, hermanos, tenían sus mentes enceguecidas por el pecado y por la idolatría. Pero pensemos por un momento en Moisés. Ay, Aarón, si tú me dices que la mayoría decidió hacerse un becerro de oro, entonces mejor no los desafío porque son la mayoría. Tenemos miedo, ¿verdad? Cuento esto otra vez. Hace un tiempo que me decía un hermano, fíjese que por mucho que yo leo la Biblia y escucho los mensajes que usted predica, todavía tengo una duda. Dígame cuál es la duda. ¿No será que nosotros estamos equivocados? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué piensa eso? Pues porque estudiando bien la cosa en el mundo, los cristianos somos poquitos. Los católicos son mayoría en nuestro país y en el mundo entero los islamistas son más. Los mormones van creciendo. Los testigos de Jehová, mira, ahí andan en las calles. Y así comenzó a enumerar, ¿no? De verdad que son la mayoría. Y entonces le saqué este pasaje. ¿Y quién dice que la mayoría tiene la razón? Y siempre repito este dato, hermano. Usted comienza la historia bíblica desde el Génesis hasta nuestros días. Los creyentes en Dios nunca, y nunca es nunca, nunca hemos sido la mayoría. Nunca. Y aquí está una prueba. De las 12 tribus, solo una enteramente se hizo al lado de Moisés para servir a Jehová. Y de todos ellos quisieron seguir creyendo en el diosecito de oro que habían formado para sí mismos, el becerro. Y dice en el verso 25, en la parte final, que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, dice, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Cuáles enemigos? No se trata de enemigos ahí adentro, aunque también lo sabían, pero estaban hablando de las tribus alrededor del desierto. Siempre hubo tribus que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel alrededor del desierto, que estaban pendientes de dónde iba ese pueblo cruzando. Y le tenían temor porque sabían lo que Dios había hecho con ellos allá en Egipto, las grandes cosas que Dios había hecho en favor de ellos. Les tenían temor y se convirtieron en sus enemigos y siempre los atacaron. Ahora que viene la ira de Dios sobre ellos y que estaban adorando ídolos en vez de adorar a Dios, entonces por eso dice la Biblia, para vergüenza de ellos entre sus enemigos. Es decir, los enemigos ahora podían burlarse del pueblo de Israel porque estaban dándose cuenta que ni creían en su propio Dios, el Señor Jehová. Hermanos y hermanas, la gente que no cree en Dios siempre ha tratado de resolver sus propios problemas a su propio modo, haciendo a un lado a Dios. Y quiero advertir, hermanos y hermanas, que de repente nosotros también hemos tratado de ser como mediadores o equilibristas, tolerarnos. No confundamos la palabra tolerancia, que muchas veces se usa como si fuese respeto. Respetémonos, sí, respetémonos, pero tolerar es otra cosa. Tolerar en el sentido propio de la palabra. Hay quienes quieren resolver por la mediación, por la tolerancia. Hablan de tolerarnos. ¿Qué cosa es tolerancia según el diccionario? Es respeto a las ideas, creencias o prácticas que los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Oiga, hasta respeto podemos llegar, pero tolerancia en el sentido de que, dale pues. Vamos a poner esto claro. Hermanitos, hay hogares cristianos donde estamos permitiendo a nuestros hijos más allá de lo que deberíamos permitir.
Cuando tu hijo ya tiene 18, 19, 20 y no vive en tu casa, ya lo perdiste. Si no es cristiano, ya lo perdiste. Pero está en tu casa y le permites la borrachera. Está en tu casa y le permites el homosexualismo. ¿Está claro? Ay, pastor, eso no va conmigo. Gloria a Dios que no va contigo. Pero hay. Pero es que es mi hijo y es mi hija. Una cosa es el respeto a las ideas, otra cosa es la tolerancia. Yo no puedo tolerar pecado en mi casa. ¿Comprende la diferencia? Estás permitiendo adulterio o fornicación de tus hijos en tu casa. Y conocemos muchos casos de esto entre otros cristianos de diferentes iglesias. Bueno, es que la Biblia nos manda a amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta cómo se confunde el amor a Dios con la disciplina que Dios quiere imponer en cada hogar? No nos llama a tolerarnos. No nos llama a repetir el pecado de otros. Nos llama a exhortar. Con amor, sí, pero a exhortar. Es que, pastor, Dios no se mira. Quítate la venda de los ojos y mira lo que está a tu alrededor. ¿Sabes que hay algunos de nuestros hijos que están en el ateísmo? Sí, la universidad les está haciendo daño. No creen que es Dios. Y nacieron en nuestras iglesias. Ay, hermanito, qué tarde cuando dice, ay, pastor, fíjese, ya tiene 18. Ya, ¿y qué hiciste con ella, con él, cuando tenía 3 años? Venías de vez en cuando, ¿por qué no? ¿Yeah? Y creíste que la maestra de la escuela dominical era suficiente. Una iglesia no puede hacer mucho cada 8 días, y eso que pensando que vienes cada 8 días, cuando tú estás con él o con ella todos los días del mundo. Te preocupas más por las tareas de la escuela, lo cual está muy bien, y nunca por enseñarle un solo versículo bíblico. Más importante la palabra que la tarea de la escuela. ¿Verdad que no lo vemos así? Tolerancia. No, hermanos, la Biblia no nos llama a tolerarnos. Hay algunos que dicen, mire, la vida cristiana excelente es aquella que está en el balance. Bueno, no hay que hacer al pecado, pero tampoco hay que ser puritano. Hay que ser equilibrado. No, hermana, la Biblia no te habla de equilibrio. No hay medios cristianos, o salvos en Cristo o condenados. Pero no hay medios salvos ni casi salvos. Si usted muere ahora, ¿dónde va su alma? Casi que voy al cielo, falta un poquito. No, usted no es salvo. El problema, hermanos, es que hemos aprendido todas las filosofías baratas de este mundo y el creyente ahora ha aprendido a tolerarse. ¿Qué equilibrio, hermano? Sí, hermanos, hay personas, lo hemos dicho muchas veces, hay personas que van a la escuela dominical en la mañana y a misa en la tarde. No se asuste, hermano, no se asuste. Abra los ojos. Hace muchos años me dice un hermano de otra iglesia, un líder de otra iglesia, pastor, me da mucha tristeza, pero veo el Facebook de una hermanita, miembro de su iglesia, una joven, y viera que no me gusta lo que estoy viendo en su Facebook. Ah, sí, qué pena. Es que yo no veo Facebook. Y otro día me dice, pastor, una de las hermanas de mi iglesia tiene de amiga a otra hermana y ahí comparten cosas. Fíjese que no me gusta. Ay, hermano, gracias por decirme, pero es que como yo no le hago a Facebook, y me dice, le voy a dar un consejo, hermano. Yo tampoco le hacía a Facebook, pero me tuve que meter. Le aconsejo que se meta. No publique nada, solo ponga su foto y cuando algún hermano cumpla años, felicítelo, pero nada más. Y eso hago. Ay, hermanito, y lo que entra por ahí.
No sé qué versículo de la Biblia está leyendo, pero sí sé que está comiendo en ese momento. Porque a toda comida le toman foto. Hoy amanecí con hambre. Y no hay nada espiritual. Pero peor todavía, jovencitos, ya perdieron el pudor. Publican que el fin de semana, para celebrar que hoy es viernes y que hasta el lunes hay clase, se van a tomar cerveza con los amigos y se toman foto con la cerveza. ¿Comprende? Diosesitos al modo de cada quien. ¿Usted creía que esta historia es muy antigua? Sí, es muy antigua, pero es tan actual. Porque seguimos haciéndonos diosesitos al modo mío, que el Dios de Moisés no se meta conmigo. Eso de santidad, pureza, oración, eso no va conmigo. Yo quiero un Dios que me dé libertad, dueño de mi propia vida. Eso estamos viviendo, hermanos y hermanas. Tolerancia. Los cristianos tenemos que ser ejemplo de respeto, que no es lo mismo que juntarnos para creer y hacer lo mismo que los otros hacen. Se juntaron los que estaban con Dios. El desafío de Moisés fue grande, a pesar de que él sabía que la mayoría estaba en contra. Los que estén con Jehová, háganse a un lado. Y solo una de las 12 tribus se hizo a un lado. Y unos cuantos de las otras tribus, porque no desaparecieron, ahí estaban. Pero nunca fueron la mayoría. Este tiempo, hermanos, un tiempo de confusión religiosa, tenemos que estar juntos. Por eso somos cuerpo de Cristo. Esa es la figura de cuerpo de Cristo, estar juntos en testimonio, en santidad, en fe firme y valiente. Me decía un hermano hace unos días: pastor, usted dice cosas así muy duras. ¿Y cómo hace? Usted es un poco atrevido. Hermano, ¿usted no cree que yo no me doy cuenta de las consecuencias de lo que digo en un púlpito? Quiero advertirle algo. Por casi cada mensaje que predico, pierdo amigos. Después se reconcilian, pero faltan meses. Pero pierdo amigos, o por lo menos el hola, Dios le bendiga, ahora es solo hola. Ya no piden que Dios me bendiga algunos, ¿verdad? Hermano, no es fácil recibir la palabra. Pero usted sabe que esta no es palabra que yo inventé, es la palabra de Dios. Y todos, incluyéndome a mí, tenemos que ser de corazón abierto, porque eso es una muestra de humillación delante de Dios por su palabra, por su voluntad. Si Moisés hubiera preferido no perder amigos, jamás hubiera hecho esa pregunta: el que esté con Jehová, venga a un lado. Jamás la hubiera hecho. Pero la hizo a pesar de que perdió una enorme cantidad de amigos entre las 11 tribus, porque amaba más a Jehová. Siempre, hermanos y hermanas, hay un remanente fiel, que no es la mayoría, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, que eran una minoría, una tribu nada más. No importa si somos unos cuantos, pero que hagamos la voluntad de Dios como Dios quiere que la hagamos. Siempre tenemos que hablar del rol crucial de los líderes en la iglesia. Que no solo el pastor, hermanos. No era solo Moisés. Ahí estaba Aarón, ahí estaba María, ahí estaban los príncipes de las 12 tribus. Pero ya sabemos que las 12 tribus, las 11 tribus, la mayoría de ellos dieron la espalda a Jehová. Pero llegó un momento en el que Moisés tomó un rol crucial. Hay que confrontar el pecado. Y hay que confrontarlo en el nombre de Jehová, no en nombre propio. Es un momento crucial, quiere decir, es un momento decisivo. Llega el momento en que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión así muy firme, o con Dios o fuera de Dios. Pero nadie puede quedar en medio. No hay un lugar en medio. Moisés responsabilizó claramente a Aarón. Él lo había permitido. Él tenía la ocasión, tuvo la ocasión de decir no más, hasta aquí. Pero no tuvo las agallas.
y permitió que el pueblo se pervirtiera creando su propio diosecito. Y Moisés retomó la autoridad, hermanos y hermanas, como nosotros tenemos que tomar la autoridad en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia. Y si la tienes allí en tu centro de trabajo, toma la iniciativa espiritual. Ora con quienes puedas orar antes de iniciar el trabajo. Da testimonio claro de tu fe en el Señor. Moisés retomó la autoridad frente al pueblo de Israel. En el verso 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Sabe por qué menciona el campamento? Ya sabemos todos. Dios mandó al pueblo de Israel que levantara un campamento. Es el tabernáculo. El campamento, el tabernáculo, es el lugar de autoridad de Dios. No se puso en la calle, no se subió a una tarima, no, en el campamento, porque esa es la imagen de donde Dios desprendía su palabra, su voluntad. Es como decir, la autoridad que nosotros debemos ejercer en la iglesia y en casa debe ser no en un campamento físico, sino desde la autoridad de la palabra. Cuando tus hijos te digan: no, pero es que en la universidad yo aprendí. Mire, la palabra dice, Dios dice. No es que tienes que obedecerme porque yo soy tu padre. Si eres su padre, pero no es por eso. Tú como padre en la casa solo eres el vocero de Dios, pero Dios es quien tiene que hablar. Moisés no es el origen ni la fuente de ninguna palabra. Moisés es el instrumento de Dios, porque la autoridad final es Dios. El evangelio, hermanos y hermanas, no es religión. No está sustentado en la adoración a ídolos. Es el testimonio vivencial de una nueva relación con Dios. Vida nueva, hermanos, nueva vida en Cristo. No importa la edad que tengas, puedes tener 100 o 90, pero tu vida puede ser nueva cuando vienes a Cristo. Necesitamos darle fuerza a nuestro liderazgo en casa y en la iglesia para que las nuevas generaciones tengan una referencia clara de su relación con Dios. Óigame, una referencia clara. Tu relación con Dios es clara. Puedes afirmar claramente cómo anda tu vida con Dios. De eso se trata, una relación clara. Puedes dar referencia de ella. Es que, pastor, no estoy seguro. Siempre digo, hermanos, aun cuando tenemos 40 años de ser cristianos, o 5 o 15, si el Señor viniera hoy por nosotros, o si mueres hoy, como todos vamos a morir, ¿estás seguro de ir al cielo? Casi nadie dice no estoy seguro. Lo que sí es seguro es que la respuesta es un silencio. ¿Estás seguro de ir al cielo? ¿Estás seguro de ir al cielo? Pastor, no sé. Óigame, qué trágico. Y salimos a las casas y decimos: Cristo salva, y Cristo, amén. Pero yo mismo, si me muero hoy, no estoy seguro de ir al cielo. Esto es igual que cuando usted le dice al amigo: oiga, reciba a Cristo, Cristo le da vida abundante. A mí no me la ha dado, pero puede dártela a ti. Ay, hermano, calle ese mensaje. No le ayuda a nadie. Para poder dar testimonio de Cristo hay que ser cristiano. No se puede de otro modo, ¿verdad? Y cristiano verdadero. Y cristianos de los que amamos a Dios a pesar de las circunstancias del mundo, que son difíciles. No creer en Dios es un problema que solo se puede resolver delante de Dios. No hay manera de resolverlo con componendas o mediaciones con ninguna otra persona. Tú no rehuyas a tu responsabilidad delante de Dios, ni trates de resolver a tu modo personal. Hoy es el día de encontrarte con Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por exhortarnos a través de esta palabra. Y habiendo reconocido esta verdad que viene de ti, queremos pedir perdón
Perdónanos las muchas veces que en vez de actuar como Moisés, actuamos como Aarón. Y peor, cuando actuamos como aquellas tribus que te dieron la espalda en el desierto. Perdónanos y levántanos. Ayúdanos a ser un pueblo, la iglesia, en constante estado de arrepentimiento. Que tu Espíritu siga haciendo la obra de enseñarnos el modo correcto de establecer una comunión íntima contigo cada día. Sigan orando, hermanos y hermanas. Quiero hablar a los jefes de la casa, papá, mamá, a todo creyente que está aquí. Hermano, hermana, cuando el pueblo de Israel salió hacia el desierto, cruzaron el mar en seco y todo, llegaron al desierto, parecía que todos creían en Jehová. Pero cuando llegó el momento de Moisés y les desafió, 11 tribus le dieron la espalda. ¿Entre qué grupo estás tú? Si no estás seguro o quieres reafirmar tu confianza en el Señor en medio del desierto del mundo que pasamos cada día, confiésaselo al Señor en esta hora. Pastor, ore por mí, yo necesito esa fuerza, esa claridad, esa convicción en la palabra para no fallar. Quiero ser encontrados como los que de Leví se hicieron al lado de Moisés. ¿Quién está con Jehová? Y los de Leví se hicieron con Moisés. ¿Quién está con Dios, hermanos? Pastor, ore por mí esta mañana. No me siento seguro ni de mi fe ni de mi salvación. O me hace falta fuerza para guiar a mis hijos en la fe. Levanta tu mano, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A uno y otro, Dios te bendiga, hermana. No olvide la pregunta con que empezamos. ¿Con quién es tu problema? Hermano, tu problema no es con la iglesia. Tu problema no es con el pastor ni con alguna persona de la iglesia. Tu problema es solo con Dios. Ahora lo reconozco, pastor, mi problema es con Dios. Mi problema es con mi propia fe delante de Dios. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Joven, levanta tu mano, joven. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Santo tu nombre, glorioso tu nombre, Señor. Solo tu nombre es grande y poderoso. Gracias por esta palabra que nos ha exhortado para hacer el bien en tu santa voluntad. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha levantado su mano de su propia voluntad, de lo más profundo de su corazón. Cada uno reconociendo su propia situación delante de ti. Oramos agradecidos en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.